Pues el Sol de Antequera contactando con los centros educativos de Antequera, como las diferentes reportajes y entrevistas que realizamos todos los años, y este año en especial porque tenemos un invitado, no invitado, nunca mejor dicho, ¿no? Como es la pandemia y el dichoso virus. Hablamos con Yurena Sánchez, directora de la Escuela Infantil de la Santísima Trinidad de Antequera, que le agradecemos que nos atienda en su pequeño rato libre que tiene profesional y personal. Y nos quedamos con un cartel que tienen en la puerta de una de sus aulas, ¿no? Disculpen la risa, el caos y el desorden porque estamos aprendiendo, ¿no? Qué manera de esperanzador de dar la bienvenida a los padres cuando entran al centro y dejan a sus niños. En esta semana, que desde el lunes 19 de octubre han vuelto a abrir de par en par, estarán locos, ¿no? La vemos en su rostro, nos lo han dicho padres, hemos visto a niños, ¿no? Locos de contentos con volver a una cierta normalidad, ¿no, Yurina? Pues sí, la verdad que sí, teníamos muchísimas ganas ya de volver a la normalidad, muy impacientes por todo lo que ha estado pasando y además imagínate, desde marzo hasta septiembre que no pudimos abrir y bueno, se nos ha juntado con esto que hemos tenido que volver a cerrar durante una semana, pues la verdad que sí que teníamos muchísimas ganas de volver a la normalidad. Claro, claro, porque el problema que tenéis todos los centros educativos, que os encontráis con un protocolo, con unas normas que nadie se las esperaba, y claro, los primeros que os ha afectado, pues no tenéis respuesta, a lo mejor tarda, no sabéis qué hacer, ¿no? Y os ha tocado a vosotros, claro, al tener solo dos aulas, pues claro, coincido, dos aulas positivas y habéis tenido que cerrar por tener dos aulas. Si llegáis a tener 10 o 15 o 20 como otros colegios, no teníais que haber cerrado. Sí, bueno, la primera vez que nos pasó sí nos pilló muy de sorpresa porque solo fue el caso de un niño, de hecho el resto todos dimos negativo. Y hombre, no te lo esperas, te sientes un poco responsable porque no sabes que hemos hecho mal, pero en realidad hemos seguido el protocolo desde el primer momento. Ojo, un protocolo que somos nosotras quienes lo realizamos. Seguimos algunas directrices de sanidad y de la inspección educativa, pero al fin y al cabo somos nosotras las que realizamos el protocolo y nosotras ponemos qué tipo de medidas debemos tomar. Y en esta segunda vez, pues nada, se ha dado el caso de que han sido varias familias y bueno, estamos muy expuestas ante ellos porque los pequeños no llevan mascarillas y por mucho que nos cuidamos, pues llega un punto en el que es inevitable coger el virus. Claro. Para recordar, para quienes no lo conozcan, se trata de esa casita, podemos decir, que hay al lado izquierdo de la plazuela de la Trinidad, de la plazuela del Señor del Rescate, con ese nombre pintado en la pared que tanto llama la atención. Y luego tienen dos aulas, ¿no? Es una escuela infantil, Sí. vamos a decir, lo que conocemos como guardería de toda la vida, ¿no? Y tienen dos clases, ¿no? Una para niños de qué edad y otra para de qué edad. Una aula mixta de 0 a 2 años y la otra aula de 2 a 3 años. Uh-huh. ¿Y cuántos alumnos tienen en total en el centro? Tengo ahora mismo 26 alumnos. Recordamos cuando antes de todo este lío que nos apuntaron que tenían dividido perfectamente las dos aulas, el profesorado y todo, para evitar que hubiera algún contagio, que es lo que le pasó la primera vez, que como fue en clases distintas, pudieron mantener una abierta, luego la otra, y el problema fue cuando coincidió las dos, que es lo que han estado realmente una semana, ha sido desde el Puente del Pilar hasta el 19, es realmente lo que ha pasado. En este caso hemos tenido la pequeña mala suerte de que ha habido positivos en las dos aulas. Entonces, claro, nos hemos visto obligadas a cerrar porque hemos puesto en cuarentena todo el centro, incluida yo. Así que nos hemos visto obligadas a cerrar durante 4 días. Suponemos que aunque sea en todos los centros educativos, las escuelas infantiles son más que necesarias porque si los niños van es porque casi los padres están trabajando, no pueden estar con ellos, madrugan, los llevan casi dormidos y están allí. ¿De qué hora a qué hora tienen ustedes abierto la escuela infantil para hacer ese servicio? Desde las 7:30 hasta las 5 de la tarde. Claro, ahí pasan los niños casi todo el día y toda la educación es necesaria, pero la de ustedes, lo de las 7:30 es para que empiece a trabajar a las 8 y todo ello. Claro. Y luego, claro, el lío de ¿a quién le dejan los niños? Están trabajando, los abuelos no nos aconsejan, la gente mayor. La verdad que ha sido bastante lío, ¿no? Bueno, pero lo positivo es que ya están de nuevo abiertos, que ya saben lo que pasa si le tuviera que tocar otra vez. Y esperemos que no. Esperemos que no. Y claro, porque muchos dicen los colegios, ¿no? Pero hemos podido comprobar
que por cierto, hemos estado en contacto casi permanente, casi diario, diría yo, con la directora, con profesores del centro para que nos digan la evolución. Por parte de ustedes cumplen el protocolo por completo, pero lo que pase desde antes de las 7:30 y después de las 5 de la tarde, eso ya es el problema, ¿no? Yo creo que los colegios estáis intentando cumplir lo que os marcan, pero es que el virus puede estar y no os dais cuenta, ¿no? Mi opinión es que yo creo que tanto las familias como los colegios estamos intentando tomar las medidas necesarias para que no lo cojamos y para no transmitirlo ni difundirlo, pero en realidad, ¿cómo podemos evitar coger algo que está en el ambiente, ¿no? Claro. O que lo vamos transmitiendo de persona a persona, en sitios cerrados sobre todo, como se dice. Es que creo que es algo inevitable porque todos tenemos que trabajar, todos hacemos algo de vida social, por muy poca que sea. Vamos a la compra, no sé, que puede estar en cualquier sitio. Si es que esto es algo que no podemos controlar. Y claro, lo de los síntomas, porque ¿qué guardería? Yo digo guardería porque siempre los más pequeños, desde el resfriado, el moqueo de aguilla, pues no, lo normal, ¿no? La tos esta época, y tú dices, es síntoma, pero es que resfriado y gripe ha habido siempre, y este año, claro, pasa eso y ¿qué hacen, no? Y los niños no pueden llevar mascarilla, y es normal que las manos se las lleven, la distancia es complicado, ¿no? Es que están ustedes la edad más compleja, ¿no? Los niños con 0, 1, 2 años no comprenden, ¿no? Ya ves, y más en esta época, en octubre siempre ha sido tiempo de resfriado, de gastroenteritis, de todo. Nosotros, entre octubre y noviembre, todos los años, siempre hemos tenido brotes de cualquier tipo de cosa. Los niños lo cogen todo, absolutamente todo. Claro. Pero ¿cómo diferenciar una cosa de otra? Claro. Y además, hasta que no sale el síntoma, podemos estar contagiando sin saberlo. Ya sea COVID o sea una gastroenteritis, una gripe, cualquier cosa. Claro. Bueno, y los niños cuando han vuelto, ¿no? Porque, claro, ha coincidido, como decíamos, que los del primer brote hubo algunos, bueno, perdón, el primer brote no, de los primeros casos positivos que hubo en la aula, hubo algunos que no pudieron ir al colegio y que han vuelto a ir ahora esta semana, ¿no? Es decir, que casi es una vuelta a empezar, ¿no? Este 19 de octubre ha sido como volver casi a empezar al colegio, aunque haya a lo mejor alguno que tenga algún síntoma o que tenga el resfriado típico, ¿no? Pero es como una vuelta a empezar. Pero se lo han tomado como buena alegría, la verdad. Yo creo que la mayoría tenía ganas de volver. A lo mejor algunos lloran un poco al principio, después de tanto tiempo, pero la verdad que se adaptan fácilmente. Los niños tienen una capacidad increíble. Y suponemos que los padres han asumido con toda normalidad dentro de las circunstancias que le ha tocado como le está tocando a otros colegios y punto, que qué van a hacer, ¿no? Las han comprendido, las pruebas que se han tenido que realizar, ¿no? Algunos que han podido dar positivo, ¿no? Porque... La verdad que no tengo nada malo que decir de las familias que nos han tocado porque se han comportado súper bien, la verdad. En el momento que yo les he llamado para comunicarlo todo, pues directamente han prestado atención a lo que tenían que hacer y he estado en contacto con ellos todo el tiempo, les llamaba y ellos a mí constantemente y dándonos mucho ánimo, que ellos estaban muy convencidos de traer a sus hijos a este centro y que sabían el riesgo que iban a tener, porque realmente la vida pues tiene que continuar y ellos pues muchos tienen que ir a trabajar y además los niños también necesitan este ratito, la verdad. ¿Y las pruebas para los pequeños es igual que para los adultos? Es decir, que a los pobreticos de 0, 1 o 2 años le han tenido que hacer la misma prueba que los adultos, que no hay una prueba especial para ellos, pobres, ¿no? No. La PCR, bueno, estaba al principio, en la primera vez le hicieron la PCR, pero en esta segunda le han hecho el test de antígenos, que por lo menos solo es un palito por la nariz, no como la anterior, ¿no? Que eran 2 palitos nariz y garganta, ¿no? La verdad que esta vez ha sido más rápido. Claro, porque para aclararlo un poco, el cambio es que antes hacían la prueba casi a los 2 o 3 días y ahora esperan casi unos 10 días, ¿es la diferencia que hay? Antes la primera vez tardaron bastante también. Y en esta segunda te la intentan hacer entre el 8º y el 10º día. Porque es cuando ya casi te vas a incorporar a la vida otra vez. Claro. Se intentan esperar como los últimos días para ver qué pasa. Si no tienes síntomas. Si tienes síntomas, te la hacen antes. Claro, por recordarlo, si un aula se cierra, los que no deben de salir de casa son todos los alumnos y la familia o solo los que den positivos. ¿Cómo va eso? Si no le importa recordarlo
porque hay muchas que todavía lo dudan, ¿no? En el caso que un aula cualquiera se cierre, ¿quiénes no deben de ir desde el primer momento a salir a la calle? Bueno, en principio el aula se cierra y los que no deben salir a la calle son los que han estado en contacto con el positivo. Es decir, en este caso, por ejemplo, si cierra el aula de 1 año, pues todos los niños de 1 año que hayan estado en contacto con ese positivo. Las familias pueden seguir trabajando, los hermanos pueden ir al colegio hasta que el pequeño dé positivo o no. Exacto, es decir, que de momento es solo el que está en el aula y si el alumno da positivo, ya su familia y sus hermanos deben de quedarse en casa hasta que le hagan las pruebas para evitar todo eso. Bueno, así lo estipula el protocolo. Claro, al ser un centro concertado, ¿no?, por la Junta de Andalucía, sabemos que ya hay algunos colegios o escuelas que reciben ayuda que han podido hasta denegarle o pedirle. Han tenido problemas por el hecho de tener que tener cerrado algunos días el centro. ¿Se han encontrado con...? ¿Qué pasa al cerrar los días? ¿Le retiran ayuda? ¿Le piden que devuelvan? Pues sí, la verdad es que sí, y la verdad que es un fastidio. Justo cuando me estaba enterando de estos segundos positivos que tuvimos este mes, justo nos llegó un BOJA diciéndonos que que teníamos que pedir una subvención por cierre de aula o cierre total del centro. Y en realidad no me lo tomo como una subvención, porque la subvención se la dan a los padres. Y bueno, el precio de la plaza con el comedor está estipulado en 320 euros. Esa subvención es para ellos, cada uno le corresponde cierta cantidad. Entonces, según esto, pues el cierre parcial o el total nos quitan el comedor, algo que veo bien porque evidentemente no hay servicio de comedor, vale, estupendo, pero la otra parte nos quitan un buen porcentaje, van a ser la subvención, digo subvención entre comillas, sí, van a hacerlo en base al 85% de la otra cantidad, de una cantidad aparte. ¿Qué pasa? Que no lo veo justo, porque nosotras cerramos el aula porque la situación sanitaria nos obliga. Entonces, la verdad que no veo justo que nos quiten esa parte de dinero, después de llevar desde marzo hasta septiembre sin poder abrir, sin recibir absolutamente nada, lo que es en mi caso, y teniendo nosotras el mismo gasto que afrontar, que nos quiten esa parte. La verdad que no lo veo nada justo y que luego además digan que es una subvención de ayuda. No, no nos estáis ayudando, nos estáis ahogando cada vez más, porque la verdad que nos vemos bastante afectadas. De hecho, yo hablo con las directoras de otros centros y están completamente de acuerdo conmigo. No es algo que nosotras manipulemos, es decir, a mí me llama Sanidad y me dicen, mira, pues tiene un caso positivo, vale, esa aula en cuarentena. Yo no puedo decir por mi misma, no, pues yo me quedo porque me van a quitar dinero. No, es un atentado contra la salud pública, o sea, me obligan a cerrar, las circunstancias me obligan a cerrar. Entonces me parece un poco, la verdad, un poco fuerte que nos quiten parte de ese dinero cuando luchamos tanto y durante 14 años ha estado congelado el precio plaza y justo ahora, en nuestros peores momentos, que nos hagan pasar por ese trámite. Ojo, algo que pedimos y no sabemos si está, si está confirmado o no. Eso está en trámite. Claro, a ver si me aclaro, le pregunto. Por un lado, le piden que o devuelvan o no le van a pagar el 100% del concierto, porque han cerrado, ya sea, es decir, que cuando cierran un aula o el colegio, le piden que le devuelvan el 100% de las plazas subvencionadas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Es sí. Así, ¿no? ¿No, Lorena? Y ahora, lo que le ponen a contraprestación es que pide usted ahora una subvención para que le paguen el 85%. Es decir, devuelva, pida y ya le daré yo el 85%. Es decir, que no sabe cuándo le darán ese dinero, pero mientras tanto pierde da un 15%. El 85% de esos 320, pero luego harán una regla de 3 sí, según los días que he tenido cerrado y según la cantidad de matrículas. O sea, viene siendo una buena cantidad lo que nos quitan. Y claro, el alquiler, la luz, porque aunque hayan estado cerrados, confinados, yo sé que ustedes han estado hablando con los padres, haciendo gestiones con sanidad y que ustedes han estado trabajando, ¿no?
y las Sí, nóminas hay que pagarlas al resto personal, porque ¿cuánto profesorado tiene su escuela, Lorena? tengo tres, Tengo tres, claro. tres profesores. Claro, esas nóminas, salvo que estén por baja, las tienen que pagar aunque esté la escuela cerrada, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y Y entonces, además han estado de baja y igualmente he tenido que pagar las nóminas íntegramente. y entiendo que Y eso, todo, el alquiler, luz, agua, todo. uf, pues ese será un problema que entiendo que la ha pasado a ustedes como a muchos otros centros y tendrá que poner una solución, ¿no? Porque si están ustedes es porque en cierto aspecto no hay centros públicos, ¿no? Y sobre todo en las escuelas infantiles, no hace años que no abre una escuela pública, por ejemplo, en Antequera, ¿no? Se habla mucho de Ya la pública y la concertada, pero ustedes, que son centros privados concertados, si no fuera por ustedes, que no daban esa educación, ¿no? A los pequeños. Es decir, eh, tienen el hueco de la falta de edificios públicos, ¿no? Y encima de esto, ¿no? pues Bueno, sí, esperaremos, ya les preguntaremos que tendrá que dar una solución, porque si no pueden decir ustedes aquí cerramos y busquen ustedes para este año, el año que viene, donde meten a tantos alumnos, ¿no? pues sí. Bueno, Lorena, para intentar terminar, ¿tenéis previsto dentro de las limitaciones alguna actividad ahora que llega Halloween, ahora que llega Navidad? ¿Tenéis previsto algo dentro de las limitaciones, la distancia? Por supuesto. Pues, Yo no sé, supongo que la mayoría de las familias que nos siguen en Facebook, nosotros lo celebramos todo, todo. absolutamente todo. Y siempre intentamos que se lo pasen lo mejor posible y que aprendan mucho. Estamos ya preparando Halloween para la semana que viene. En los años anteriores, pues lo hacíamos todos juntos, o sea, los dos grupos completos. Este año lo haremos grupo por grupo, cada uno en su aula, pero igualmente celebraremos todo. Igualmente vendrá la visita de los Reyes Magos, vendrá Papá Noel, siempre, siempre. Hacemos muchísimas fiestas, solo que la única diferencia es que no nos podremos juntar todos, pero igualmente será igual de divertido. ¿Verdad? ¿Hasta qué día tienen previsto ustedes tener abierto? ¿No? Porque siempre sabemos que lo que es la educación, ¿no? Infantil, primaria y secundaria suelen estar hasta el 22 de diciembre, ¿no? Ustedes suelen tener más tiempo, ¿no? A ser escuela infantil. Nosotras no cerramos. No se Nosotras abrimos el 1 de septiembre y cerramos el 31 de julio. Es decir, que El abren 30 de hasta, julio. Sí. que abren Cerramos los días, pues los días festivos, por ejemplo, nada más que los días festivos. O, por ejemplo, pues sí, solemos cerrar el 24 y el 25 de diciembre, el 31 y el 1. Y otros años hemos cerrado el 5 de enero, pero como este año no lo sabemos, porque como puede que no haya cabalgata ni nada de eso, pues no sabemos si cerraremos el día 5. Pero normalmente cerramos los días festivos. Pero aunque no haya cabalgata, ya nos confirman que a la escuela infantil de Santísima Trinidad irán los Reyes como todos los años. Y Papá Noel, Por supuesto. situaciones, porque los niños lo primero. Bueno, Dorina, te agradecemos que nos hayas atendido y nada, la paciencia que has ofrecido y que has manifestado estos días. Y nada, que sea todo lo mejor posible, que seguiremos hablando, que la próxima vez que te llamemos para que nos digas cómo ha ido Halloween y que ya te ha tocado bastante en este curso, ¿no? Sí. A todo eso y ojalá que al resto de centros de Antequera y de la comarca y de Málaga, de Andalucía y de España, pues esto se termine, porque al final los niños creo que son los más damnificados de esta pandemia. No Sí. hablan, no protestarán, pero los pobres lo están pasando mal. Gracias por atenderme. Muchísimas gracias a ti.